Bueno, buenos días, ¿cómo están? Vamos a seguir avanzando los temas del sector eléctrico, que es la última parte, digamos, del curso. Entonces, les voy compartiendo la presentación para retomar desde donde nos quedamos. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve, profesor. Ya, gracias. Eh, bueno, entonces, en este tema del sector eléctrico habíamos empezado pues con el proceso productivo, ¿no? Las actividades que hay en el sector eléctrico, sus características económicas y bueno, y tecnológicas, no es imposible, digamos, separarlas. Y vamos a hablar hoy día un poco más del diseño de los mercados eléctricos, ¿no? Y en las siguientes clases vamos ya a entrar un poquito más a la economía y regulación de cada actividad, ¿no? De la generación, de la transmisión, de la operación y de la distribución y de la comercialización, ¿no? Las cinco actividades que hay en el sector eléctrico. Bueno, entonces estuvimos un poquito repasando estos conceptos básicos, ¿no? Algunas definiciones. Eh, de ahí vamos a retomar el tema de qué tiene de especial la electricidad, ¿no? Como producto, como servicio. Y después algunos elementos para entender el tema del diseño de los mercados eléctricos. Algo de economía institucional y la teoría de costos de transacción, que es un poco lo que también está detrás del diseño de los mercados eléctricos. Eh, una descripción de cómo están diseñados, ¿no? Vamos a hablar un poquito de algunas experiencias internacionales. Yo tengo presentaciones de los mercados eléctricos de California, de Inglaterra, de varios países. Eso se los voy a pasar como material adicional. Y el diseño de mercado estándar de la FERC, que es un poco, digamos, como una propuesta de mejores prácticas en el diseño de los mercados eléctricos. Y al final vamos a hablar algo del tema de gestión de riesgos o manejo de riesgos dentro de los mercados eléctricos, que también es toda una área, digamos, interesante y poco entendida y poco explorada, digamos, de cómo son los temas de la contratación, la relación entre los mercados spot y los mercados de contratos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces estas definiciones ustedes las conocen mejor que yo. Eh, yo las he puesto porque se usan. Como les decía, todo esto se usa a la hora de hacer los modelos, digamos, de optimización o los modelos de planeamiento, ¿no? Se tienen que usar y respetar estas leyes físicas, ¿no? Después estaba ya por el lado de la demanda, también cómo era la estrategia, digamos, de abastecer esta demanda al menor costo, ¿no? Y eso es, digamos, algo clásico que se inventó hace más de 60 años, de ordenar la demanda de mayor a menor para ver cuál es la estrategia óptima para abastecer esta demanda, ¿no? Cuando existían las áreas de planificación, digamos, dentro de Electricidad de Francia, dentro de la empresa eléctrica inglesa, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, vimos algunos conceptos y estamos un poquito hablando también de las diferentes actividades físicas que están dentro de los sistemas interconectados, ¿no? Eh, esto, digamos, es el paradigma de los últimos 50 años, pero puede estar cambiando, ¿no? Ahora apareció la generación distribuida, por ejemplo, ¿no? Tienes generadores aquí, ¿no? Eh, es casi como un retorno a los orígenes, ¿no? Después también puedes tener otra- otra- otras, digamos, eh, formas de generar electricidad, ¿no? Bueno, entonces habíamos visto la cadena de suministro, ustedes también lo conocen, y las tecnologías, un pequeño repaso de las tecnologías, ¿no? La hidroeléctrica, eh, algunas características de las hidroeléctricas que no todas son iguales, ¿no? Dependiendo de la inversión que se haga, del diseño, ¿no? Pueden algunas tener económicamente tienen algunas ventajas, por ejemplo, si pueden regular el agua, ¿no? Tienen un valor agregado, digamos, de estar, tienen una mayor disponibilidad, pueden
producir en horas punta, ¿no? Etcétera. Las termoeléctricas que básicamente tienen este ciclo, ¿no? Y bueno, las de ciclo combinado que también son más eficientes porque tienen una turbina a vapor, etcétera, ¿no? Es un poco estuvimos comentando esto, ¿no? Y bueno, las renovables que digamos son de varios tipos. Quizás les voy a poner el video de la eólica por si acaso, ¿no? Hay dos tipos de eólicas también, offshore y onshore. La eólica offshore en el Perú no hay, pero por ejemplo yo ahora estoy... There's something out there. I've never seen anything. Un segundo. Voy a pasar un ratito el video de las eólicas. Este videito es corto, pero es bien ilustrativo. Utilizadas en el mundo. ¿Se escucha? La energía Sí, ¿no? Sí, sí se escucha. Ya. eólica es una de las energías renovables más utilizadas en el mundo, junto a la energía solar, y además es la más eficiente de todas las energías renovables. ¿Quieres saber cómo funciona? En este vídeo de Ecología Verde descubrirás cómo se produce esta energía, cómo funcionan los aerogeneradores que la producen y qué tipos de estos existen. ¿Qué es la energía eólica? La energía eólica, llamada también energía cinética del viento, es aquella que se obtiene a partir de la fuerza del viento y se utiliza para producir electricidad. Además, se trata de una energía renovable muy eficiente y con un impacto ambiental muy bajo en comparación al resto de energías. Descubre en el vídeo que te dejamos aquí arriba cuáles son las ventajas y desventajas de esta energía renovable. ¿Cómo se produce la energía eólica? Para poder generar energía a partir del viento es necesario construir parques eólicos con los que se obtendrá toda la potencia posible de esta energía renovable. En primer lugar, se hace un estudio del territorio para localizar lugares que suelen tener mucha influencia eólica, siempre escogiendo territorios despoblados para evitar un impacto negativo en los habitantes. Cuando se tiene el sitio indicado se construyen estos parques llenos de aerogeneradores, a veces llamados molinos de viento, que son los dispositivos que se encargan de convertir la energía cinética producida por el movimiento del viento en electricidad. ¿Cómo funciona un aerogenerador? Cada aerogenerador tiene una veleta en la parte superior que indica la dirección del viento. Además cuenta con unas aspas que giran fabricadas con materiales ligeros y resistentes que facilitan su movimiento. Estas aspas están unidas a una turbina a través del buje y este a su vez está unido al eje lento, que gira a la misma velocidad que las palas a entre 7 y 12 vueltas por minuto. Asimismo, cada aerogenerador cuenta con una multiplicadora que aumenta más de 100 veces la velocidad, para transferirla a otro eje llamado rápido, que alcanza hasta más de 1500 revoluciones por minuto y está conectada a un generador que transforma la energía cinética en eléctrica. Esta energía es conducida por la torre hasta su base como corriente continua y un convertidor la transforma en corriente alterna. La corriente alterna va hacia un transformador para poder transportarla por todo el parque. Entonces la energía llega a la subestación a través de cables para volver a subir la tensión, convirtiéndose en energía de alto voltaje. Esta irá hacia la línea de evacuación, desde donde la electricidad será trasladada a todas las instalaciones que están conectadas a la red de distribución de energía eléctrica, llegando así a los hogares. ¿Sabes cuál es el país que cuenta con más aerogeneradores de todo el mundo? A ver si lo adivinas. A. Estados Unidos. B. China. C. Alemania. La respuesta correcta es la B. China es el mercado de energía eólica más grande del mundo. Tipos de aerogeneradores. Existen dos tipos fundamentales de aerogeneradores, los que tienen el eje horizontal y los que lo tienen vertical. A continuación te explicamos sus características principales.
Aerogeneradores de eje horizontal. Un aerogenerador de eje horizontal es aquel que tiene su eje de rotación paralelo al suelo. Este tipo de aerogenerador es el que más predomina, por su eficacia y menor gasto frente a los de eje vertical. Su principal desventaja es que toda la maquinaria y el control del aerogenerador deben estar situados a gran altura y soportados por una estructura que resista el peso. Además, este sistema requiere la necesidad de un importante cableado para conducir la corriente generada y las señales enviadas al sistema de control. Y no solo eso, sino que cuando se produce alguna avería o se efectúa un control de rutina, es necesario subir a la góndola. Aerogeneradores de eje vertical. Un generador eólico vertical es aquel que tiene su eje de rotación perpendicular al suelo. Estos aerogeneradores cuentan con muchas ventajas. Se pueden situar más cerca unos de otros y del suelo, debido a que no producen el efecto de frenado del aire propio de los aerogeneradores de eje horizontal y son capaces de funcionar con una menor velocidad del viento. Asimismo, no necesitan un mecanismo de orientación respecto al viento, ya que sus palas son omnidireccionales y son mucho más silenciosos que los de eje horizontal. Respecto a sus desventajas, al estar cerca del suelo, la velocidad del viento es baja y no se aprovechan las corrientes de aire de mayor altura, por lo que presentan baja eficiencia y tienen menor estabilidad. También tienen un mayor gasto en materiales que la turbina de eje horizontal. Para seguir aprendiendo sobre energías, aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te hablamos de las fuentes de energía más utilizadas del mundo. ¡No te lo pierdas! Bueno, ese es un video. Esa página de energía verde se les recomiendo. Tiene varios videos de las otras tecnologías también. Incluso tiene, digamos, ya algunos bien detallados de todos los tipos de cómo funcionan cada tipo de generador. Y bueno, solo quería mostrárselos porque ahí se ve que hay tecnologías que a veces no tenemos. O sea, nosotros conocemos un tipo, ¿no? De generador eólico, pero hay otros tipos, ¿no? Acá también hay otro video de Acciona, por ejemplo. Acciona es el mayor, la empresa más grande en energías renovables, ¿no? Una de las más grandes a nivel mundial. Y en el Perú ha estado haciendo algunas inversiones menores, digamos, pero ahora hace poco ha ganado una línea de transmisión. Y bueno, y ahí se ve que hay bastante información y bastante experiencia, ¿no? En diferentes tipos de centrales, ¿no? Como les digo, bueno, hace poco también nos visitaron en Proinversión unos inversionistas de Dinamarca y otros también de Noruega, que son especialistas en eólicas offshore. Estaban evaluando, pero esas son más caras. Son más caras, pero también pueden ser un poco más eficientes, ¿no? Bueno, os voy a poner este videito corto, un segundo. Seguramente has visto alguna vez un parque eólico. Pero, ¿sabes cómo se transforma la fuerza del viento en energía eléctrica? Vamos a explicarte el funcionamiento de un aerogenerador. Cada aerogenerador lleva una veleta en su parte superior que le indica la dirección del viento. Ello le permite girar sobre la torre y orientarse automáticamente. Las palas también giran sobre su eje para ofrecer la máxima resistencia. La fuerza del viento, es decir, la energía cinética contenida en el movimiento de las corrientes de aire, hace girar las palas. Estas están diseñadas para captar al máximo su energía. Pueden llegar a medir más de 60 metros de longitud cada una. Y están fabricadas con materiales muy ligeros y resistentes para facilitar su movimiento. Por eso pueden producir energía incluso con vientos muy suaves, desde unos 11 km por hora. Con vientos muy fuertes, por encima de 90 km por hora, las palas se ponen en bandera y el aerogenerador se frena por motivos de seguridad. Las palas están unidas al aerogenerador a través del buje, que a su vez está acoplado al eje lento. El eje lento se llama así porque gira a la misma velocidad de las palas, entre unas 7 y 12 vueltas por minuto. Para producir electricidad es necesario aumentar la velocidad a la que gira el eje lento. Esa es la misión de la multiplicadora que eleva dicha velocidad más de 100 veces y la transfiere al eje rápido.
El eje rápido, que gira hasta más de 1500 vueltas por minuto, está unido a un generador. El generador aprovecha la energía cinética del eje rápido para transformarla en electricidad, una forma de energía fácil de transportar y de utilizar. La electricidad producida en el generador es conducida por el interior de la torre hasta su base. Allí, el transformador eleva la tensión para poder transportarla por el interior del parque. Desde cada aerogenerador, la corriente alterna es conducida por cables soterrados hasta la subestación. En ella se eleva nuevamente la tensión para poder incorporarla a la red eléctrica y transportarla hasta los puntos de consumo. Así es como utilizamos la fuerza del viento para iluminar ciudades, alimentar industrias, escuelas u hospitales o hacer funcionar nuestros electrodomésticos de forma limpia y sostenible. Bueno, ese era otro ejemplo de una central, mejor dicho, de cómo funcionan las centrales eólicas. En este caso, en las centrales eólicas, a veces me estoy acordando que me hicieron una exposición unos señores de Green Energy hace un tiempo, de una central de Huambos y Duna, ¿no? Que se han instalado hace poco. Y bueno, y hay un reto logístico también, ¿no? Porque estas palas, o en general, hasta el puerto tiene que estar acondicionado para poderla sacar, la carretera, ¿no? Los ángulos de la carretera a veces no dan, y puede ser que si uno no mira todo eso, al final no pueda instalar o tenga muchos problemas, digamos, para hacer llegar hasta el punto donde se debe instalar la central, todo, ¿no? Entonces hay un reto logístico. También se tiene que adecuar a veces las subestaciones, ampliar un poco la capacidad de transmisión, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, el que Perú ya está cada vez más digamos, con más experiencia, ¿no? Está más entrenado en esto, ¿no? Y bueno, y las centrales eólicas también están llegando, como habíamos comentado, a su límite técnico, ¿no? Igual siempre la tecnología va avanzando, ¿no? Acá, por ejemplo, pasada a cierta velocidad, pues también la eólica se tiene que parar, ¿no? Bueno, ahí mencionaban 90 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿no? Que es ahorita, todo eso está mejorando, ¿no? Todas esas cosas están mejorando. Y lo que sí se instalan rápido, en menos de un año se puede tener instalada la central. Bueno, de ahí estaba la energía solar, habíamos hablado un poco de la energía solar, la termosolar, ¿no? Que tampoco tenemos en el Perú. Y la fotovoltaica sí tenemos. De la fotovoltaica hay varios, es más o menos estándar, ¿no? Y tenemos algunas centrales, ¿no? Algunas centrales incluso más o menos grandes, ¿no? Porque el Perú tiene bastante capacidad. Y bueno, en la solar algo importante también son el tema de los terrenos, porque ocupan bastante terreno. Eso es algo que en algún momento va a empezar a encarecerlas, ¿no? A ver, un segundo. Este es otro videíto, perdón. En las últimas 2 décadas, la contribución de la energía solar al suministro total de energía en el mundo ha crecido significativamente. Este vídeo muestra cómo la celda solar o la celda fotovoltaica producen electricidad. La energía del Sol es la más abundante y absolutamente libre disponible en el planeta Tierra. Para utilizar esta energía necesitamos la ayuda del segundo elemento más abundante en la Tierra, la arena. La arena tiene que ser convertida a cristales de silicio con una pureza del 99,999% para su uso en celdas solares. Para conseguirlo, la arena tiene que pasar por un complejo proceso de purificación, tal y como se muestra a continuación. El silicio en bruto se convierte en una forma compuesta de silicio gaseoso. Luego se mezcla con hidrógeno para obtener silicio policristalino altamente purificado.
Estos lingotes de silicio se remodelan y se convierten en láminas muy finas llamadas obleas de silicio. La oblea de silicio es el corazón de una celda fotovoltaica. Cuando analizamos la estructura de los átomos de silicio podemos ver que están unidos entre sí. Cuando estás unido a alguien pierdes tu libertad. Del mismo modo, los electrones en la estructura de silicio tampoco tienen libertad de movimiento. Para facilitar el estudio, consideremos una estructura 2D de los cristales de silicio. Supongamos que se inyectan en él átomos de fósforo con 5 electrones de valencia. Aquí, un electrón es libre de moverse. En esta estructura, cuando los electrones obtienen suficiente energía, se mueven libremente. Intentemos hacer una celda solar altamente simplificada utilizando únicamente este tipo de material. Cuando la luz los golpea, los electrones ganan energía fotónica y pueden moverse libremente. Sin embargo, este movimiento de los electrones es aleatorio, no produce ninguna corriente a través de la carga. Para que el electrón fluya unidireccionalmente se necesita una fuerza motriz. Una forma fácil y práctica de producir la fuerza motriz es una unión Pn. Veamos cómo una unión Pn produce la fuerza motriz. Similar al dopaje tipo N, si inyectas boro con 3 electrones de valencia en el silicio puro, habrá un agujero para cada átomo. Esto se llama dopaje tipo P. Si estos dos tipos de materiales dopados se unen, algunos electrones del lado N migrarán a la región P y llenarán los agujeros disponibles allí. De esta manera se forma una región de agotamiento, donde no hay electrones libres ni agujeros. Debido a la migración de electrones, el límite del lado N se carga ligeramente positivamente, y el lado P se carga negativamente. Definitivamente se formará un campo electrónico entre estas cargas. Este campo eléctrico produce la fuerza motriz necesaria. Veámoslo en detalle. Cuando la luz golpea el cruce Pn, sucede algo muy interesante. La luz incide en la región N de la celda fotovoltaica, penetra y llega hasta la región de agotamiento. Esta región fotónica es suficiente para generar partes de agujeros de electrones en la región de agotamiento. El campo eléctrico en la región de agotamiento impulsa los electrones y los agujeros fuera de la región de agotamiento. Aquí observamos que la concentración de electrones en la región N y los agujeros en la región P se vuelven tan altos que se desarrollará una diferencia de potencial entre ellos. Tan pronto como conectemos cualquier carga entre estas regiones, los electrones comenzarán a fluir a través de la carga. Los electrones se recombinarán con los agujeros en la región P después de completar su trayectoria. De este modo, una celda solar continuamente suministra corriente directa. En una práctica celda solar se puede ver que la capa superior N es muy delgada y muy dopada, mientras que la capa P es gruesa y ligeramente dopada. Esto es para aumentar el rendimiento de la celda. Solo observen la formación de la región de agotamiento aquí. Debe tener en cuenta que el grosor de la región de agotamiento es mucho mayor aquí en comparación con el caso anterior. Esto significa que debido al impacto de la luz, los pares electrón-agujero se generan en un área más amplia en comparación con el caso anterior. Esto da como resultado una mayor generación de corriente por parte de la celda fotovoltaica. La otra ventaja es que debido a la delgada capa superior, más energía luminosa puede llegar a la región de agotamiento. Ahora analicemos la estructura de un panel solar. Puede ver que el panel solar tiene diferentes capas. Una de ellas es una capa de celdas. Se sorprenderá al ver cómo están interconectadas estas celdas fotovoltaicas. Después de pasar a través de los dedos, los electrones se acumulan en las barras colectoras. El lado negativo superior de esta celda está conectado con el lado posterior de la celda siguiente a través de tiras de cobre. Aquí forma una conexión en serie. Cuando se conectan estas celdas conectadas en serie en paralelo a otra serie de celdas, se obtiene el panel solar. Una sola celda fotovoltaica produce solo alrededor de 0,5 voltaje. La combinación de la conexión en serie y en paralelo de las celdas aumenta los valores de corriente y tensión a un rango utilizable. La capa de láminas de EVA a ambos lados de las celdas es para protegerlas de golpes, vibraciones, humedad y suciedad. ¿Por qué hay dos tipos diferentes de apariencia para los paneles solares? Esto se debe a la diferencia en la estructura interna de la red cristalina.
En los paneles solares policristalinos, los multicristales están orientados al azar. Si el proceso químico de los cristales de silicio se lleva un paso más allá, las celdas policristalinas se convertirán en celdas monocristalinas. Aunque los principios de funcionamiento de ambos son los mismos, las celdas monocristalinas ofrecen una mayor conductividad eléctrica. Sin embargo, las celdas monocristalinas son más costosas y por lo tanto no se utilizan mucho. A pesar de que los costes de funcionamiento de las celdas fotovoltaicas son insignificantes, la contribución energética total de la energía solar fotovoltaica a nivel mundial es de solo el 1,3%. Esto se debe principalmente a los costes de capital y a las limitaciones de eficiencia de los paneles solares fotovoltaicos, que no se corresponden con las opciones energéticas convencionales. Bueno, ese video explica con cierto detalle el principio de las células fotovoltaicas, que es diferente a todas las otras tecnologías que conocíamos, digamos, antes, ¿no? Que tienen otros principios. Y bueno, en realidad, bueno, lo importante también acá es que las solares han bajado bastante de costos, ¿no? Como decía ahí en el video, que es de hace unos años, en un momento podían costar 4, 3 millones de dólares el megawatt, ¿no? Y bueno, ahora han bajado, ¿no? Han bajado bastante. Entonces, las solares son las que han tenido, dentro de las estadísticas que se pueden ver, el principal bajón, ¿no? Que es en el costo de inversión, ¿no? Bueno, y tienen su ventaja de ser una fuente de energía inagotable, en principio, ¿no? La radiación solar, entre comillas, también es gratis, ¿no? No genera contaminantes, aunque el silicio y un poco los paneles, se está viendo la forma también de darle mayor vida útil, ¿no? Algunos lo modelan a 25 años, a 20 años, ¿no? A 30 años máximo, ¿no? Entonces habría que ver si se puede mejorar eso, porque algunos dicen que iba a haber un problema. Se puede usar en zonas desérticas, en zonas alejadas, se puede convivir en cierta manera, digamos, mejor dicho, si hay un uso productivo, ahí digamos hay un costo de oportunidad de usar esos terrenos, ¿no? Pero en el país, por ejemplo, tenemos este tema de tener todavía terrenos, ¿no? Tener zonas desérticas, y ahí el costo todavía no es muy alto, ¿no? El otro problema es la intermitencia de las energías solar, que eso sí, digamos, dentro del planeamiento energético, tradicionalmente pues no se consideraba tanto las centrales intermitentes, pero dado el costo que tienen y las ventajas también ambientales que tienen, ahora sí están incorporándose mucho energía eólica y solar, pero hay que ver cómo se trata el tema de intermitencia, ¿no? Se puede combinar con otras tecnologías, o poner bancos de baterías, cosas así, ¿no? Bueno, y acá se ve que el Perú pues está en este ranking, digamos, de kilowatt hora por metro cuadrado, ¿no? Más de 7.5 kilowatts hora por metro cuadrado. Estamos, bueno, Atacama, el desierto, Chile, digamos, es el que tiene el mayor ratio de radiación solar, pero Perú también, ¿no? Digamos en Hilo, en Moquegua, en Ica, en algunas zonas, y tenemos un alto índice de radiación solar. Bueno, y el que más tiene es África, ¿no? África, Australia, son los que tienen mayor potencial, ¿no? Pero en general se considera que en el Perú prácticamente se puede poner paneles solares en todo el país, ¿no? Y acá están los costos. Bueno, son los costos del 2018. Les voy a pasar esta consultora Lazar, es una de las consultoras más importantes en estos temas. Ha publicado ya desde el 2021, y había habido un incremento por la pandemia y también ahora por la crisis de Rusia con Ucrania. Los costos han aumentado varios, digamos, insumos de las energías renovables han aumentado, pero en realidad ojalá que sea algo coyuntural. Pero digamos, de lo que estaba entre 300 y 400 dólares el megawatt hora,
como el Levelized Cost, ¿no? El Levelized Cost es un costo medio de largo plazo. Ahora está entre 40 y 46, y en realidad ha llegado hasta menos, ¿no? Ha habido licitaciones en Chile o en Brasil con costos súper bajos, ¿no? Menores de $30 el megawatt hora, ¿no? En promedio, ¿no? Bueno, otra energía que existe es la energía geotérmica, que el Perú también tiene potencial geotérmico, ¿no? Es una energía que no ha sido tan dinámica en los últimos años. Hay países como Filipinas, Japón, ¿no? ¿Cómo se llama? Y algunos otros países nórdicos también que usan, digamos, energía geotérmica, ¿no? Pero no ha sido tan dinámico su avance respecto a otras tecnologías. Sin embargo, ninguna tecnología debería descartarse en sí misma, porque necesita hacerse una evaluación integral, digamos, de todas sus ventajas y desventajas, ¿no? Incluso en el caso peruano hay exploración y hay ciertas inversiones que están haciéndose en Arequipa, en Moquegua, ¿no? De energía geotérmica, pero su problema es que tienen un cierto grado, digamos, de riesgo en la exploración, ¿no? Para garantizar, digamos, que pueda ser viable, y el costo de inversión también es alto, ¿no? Pero, digamos, el costo variable o el costo de operación ya es bajo, ¿no? Entonces se busca aprovechar, pues, el calor desprendido de la tierra, ¿no? Para generar energía eléctrica, ¿no? Se utiliza, digamos, bueno, hay diferentes también de tecnología o formas de usar la energía geotérmica también, no solo hay una manera, ¿no? No producen ningún tipo de combustión, ¿no? Digamos, porque ese vapor de agua, digamos, ya es parte de un ciclo natural, ¿no? Y su problema, digamos, es que esta agua caliente extraída del subsuelo puede ser liberada contaminando algunos ecosistemas, ¿no? O sea, hay que tener cierto cuidado de que ese ciclo geotérmico, digamos, no afecte a alguna otra área, o no afecte aguas superficiales, etcétera, ¿no? Entonces acá está, y tiene un alto factor de planta, ¿no? Cercano al 95%, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que se hace es una perforación profunda en base a la cual se libera el vapor, ¿no? Que sale a gran presión y alta temperatura, ¿no? Y con esa fuerza del vapor se mueve una turbina que activa el generador y produce electricidad, ¿no? Entonces, o sea, algo así como que el vapor ya salió no necesitas, digamos, combustión, nada, sino que usas el vapor de la tierra, ¿no? Y tratas de generar, generas electricidad, el vapor es enfriado, se convierte en agua, se lo inyecta, ¿no? Y se empieza nuevamente el ciclo, ¿no? Se devuelve el vapor convertido en agua, ¿no? Y bajo ciertas condiciones se puede lograr un ciclo que puede durar, ser muy estable, ¿no? Se va probando, digamos, ¿no? En el Perú hay una empresa que viene de Filipinas, se llama EDC, que está explorando y bueno, hace un tiempo está viendo cómo viabilizar su proyecto, ¿no? Lo único que en el Perú compite con el gas natural, ¿no? Compite con las solares, ¿no? Pero, digamos, yo no se descartaría en principio. Estas tienen un costo un poco alto, todavía $90 por megawatt hora, más o menos, costo medio. Pero podría ser, si es que uno hace un análisis bien integral, digamos, incluyendo, por ejemplo, el costo de la transmisión, incluyendo el verdadero costo del gas, ¿no? Porque el gas también tiene a veces algunos subsidios escondidos o subsidios cruzados. Pero yo creo que todavía está ahí, está digamos, en el margen, ¿no? Y por eso en el Perú también se han licitado, ustedes sabrán, ¿no? Se han hecho 4 licitaciones de energías renovables y nunca se ha incluido en la cuota de las licitaciones a la geotérmica, ¿no? En el Ministerio de Energía y Minas se estuvo haciendo un análisis de planeamiento energético y viendo la posibilidad quizás de incluir una licitación, digamos, de 100 megas de
de geotermia, no sé en qué habrá quedado. Tampoco no es que le vaya a afectar mucho a los usuarios, pero es una tecnología que digamos, está un poco en el margen, ¿no? Si fuéramos otro país que no tiene recursos naturales, hace rato hubiéramos usado o promovido la geotermia, ¿no? Bueno, acá están un poco las etapas, ¿no? Esto también lo sacado de empresa EDC, ¿no? Que tiene todo, se tiene que hacer, el problema, digamos, es que en el campo geotérmico se tienen que hacer una serie de estudios geológicos, geoquímicos, geofísicos, ¿no? Porque también tienen que ver si ese vapor o esa agua, qué contaminantes puede tener, ¿no? Se tiene que confirmar el reservorio, ¿no? Se hacen las perforaciones, es casi como, no exactamente igual, pero se parece un poco se parece más al tema del petróleo, por ejemplo, ¿no? Y es una inversión de riesgo, ¿no? Y fuerte, ¿no? Puede costar $4 millones, $5 millones el mega, ¿no? Bueno, y de International Energy Agency te dice que más o menos hay una capacidad acumulada de 14 gigawatts o gigawatts a nivel mundial. No es mucho, ¿no? Se espera que aumente 17 gigawatts más, o sea, unos 30 y tantos gigawatts. Y bueno, y los países que más usan son Indonesia, Kenia, Filipinas, Turquía, ¿no? En Estados Unidos también hay geotermia y destacan Alaska, California, Hawái, Idaho, Utah, ¿no? Esos son los famosos geysers, ¿no? En Estados Unidos en California hay 2.555 megawatts, ¿no? Que es más o menos 5% de la electricidad, ¿no? Pero digamos, no es una tecnología que esté tan dinámica, ¿no? Igual hay cierto potencial. Acá están un poco algunas estadísticas de la geotermia, ¿no? En México, por ejemplo, han instalado ya casi 1.000 megas, ¿no? Los países que más tienen, bueno, en Centroamérica se tiene geotermia, en Sudamérica, bueno, Chile tiene, ¿no? 48 megas nomás. Los demás países no. En general, digamos, no es tan dinámica, ¿no? Bueno, otra tecnología, acá en la geotermia, me parece que también hay un videíto, un segundo. Profesor, Sí, buenos días. ¿qué tal? Una consulta. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted sabe o tiene noticia de cómo se calculó ese potencial geotermio en el Perú? O sea, ¿hubo una empresa como... Normalmente el ministerio sí, déjame acordar, creo que fue con cooperación japonesa, con el JICA, ¿no? Normalmente se hacen unos atlas y se hacen, digamos, esos estudios, ¿no? Me parece ¿Y que hubo un estudio de campo o algo así? O sea, ¿fueron al campo, hicieron algunas mediciones o fue más una estimación así de gabinete, no sé? fueron algunos estudios de campo, sí, algunos, ¿no? También a veces usan información que puede sacar Ingemet o pueden sacar otras entidades, ¿no? Por ejemplo, el estudio que estaba haciéndose de la actualización del potencial hidroeléctrico, usaron datos de la NASA, ¿no? Pero por ejemplo, el potencial hidroeléctrico se ha actualizado, pero el estudio antiguo era del año 77, 78, y esta vez hicieron algo de campo, pero poco, y usaron datos. Ahora hay, digamos, bases de datos de algunas entidades internacionales que también te dan un poco alguna información. No creo que hayan hecho mucho estudio de campo, me parece que fueron a 2 o 3 lugares. Eh, y no es tan reciente tampoco ese potencial geotérmico. Eso normalmente lo hace la Dirección General de Eficiencia Energética, ¿no? Esos estudios de potencial. Hay una publicación, y me parece que también eso fue a fines hará unos 10 años más o menos. Estoy casi seguro que fue con el gobierno japonés. Podría conseguir, me parece que tengo ahí el informe. A ver si lo consigo para
Se los puedo pasar. Ok, muchas gracias. Está bien. Voy a poner acá la presentación. Los seres humanos utilizamos energía. Gracias a ella tenemos calefacción en nuestras casas. Podemos ver televisión o escuchar música facilitándonos la vida. Esa energía la obtenemos de fuentes naturales como el sol, la tierra y el video agua. no se ve. Y entre todas, Perdón, ¿no se ve? No, no se ve. Disculpe. Se veía la PPT nada más. Ya, ahora. Ahora Ahora sí. sí. Ahora sí. la más utilizada es la eléctrica. Pero, ¿cómo generamos la energía eléctrica? Existe una serie de fuentes que nos permiten generar energía eléctrica, que se dividen en energías no renovables y renovables. Las no renovables se encuentran en cantidades limitadas, por lo que una vez consumidas se acaban. Dentro de las que más utilizamos está el carbón, el gas natural y el petróleo. En cambio, las energías renovables, que la naturaleza reproduce continuamente, suelen clasificarse en renovables convencionales y no convencionales. Las fuentes de energía convencionales son hasta ahora las más utilizadas, debido a su desarrollo tecnológico y presencia en el mercado. Dentro de este grupo, las más difundidas son las centrales hidroeléctricas. Las fuentes de energía renovable no convencional aún no se utilizan de manera masiva, y entre ellas está la energía geotérmica, que trabaja con la energía de la tierra, la eólica, que trabaja con la energía del viento, y la solar, con la luz y calor que nos entrega el sol. Ahora conozcamos un poco más sobre la energía geotérmica. Las capas internas de nuestra Tierra guardan una potente energía en forma de calor. Esta energía es la geotermia. ¿Pero cómo conseguimos energía geotérmica? Para ello existen dos etapas: exploración y explotación. En una primera etapa se extraen muestras de rocas para lograr un registro geológico del lugar a través de una pequeña perforación de diamantina, también llamada pozo delgado. En esta fase, la instalación de maquinaria de sondaje, el movimiento de maquinarias para la construcción de caminos de acceso y de la plataforma de perforación causan cierto impacto en la zona. Sin embargo, los impactos sobre el medio ambiente causados por sondajes terminan una vez que estos son completados. De esa perforación emergen aguas ancestrales, que en el pasado se infiltraron a través del suelo, y otras que fueron provocadas por la deshidratación de rocas. Esta agua la encontramos al fondo de la tierra en una roca porosa que sirve de estanque llamada reservorio. Para que estas aguas ancestrales se transformen en energía, deben cumplir ciertos requisitos de temperatura, presión y extensión del reservorio que la contiene. Una vez que se encuentra el reservorio adecuado, se perforan otros pozos más profundos y de mayor tamaño, que serán los productores de fluidos y vapor, y aquellos que no se ocupen para producir servirán como pozos de reinyección, es decir, devolverán esos fluidos ancestrales a la tierra. En esta etapa se podrían generar impactos en la flora y fauna del lugar. Durante la perforación o las pruebas de flujo pueden descargarse a la atmósfera gases no deseados, principalmente de ácido sulfídrico, el que en cantidades importantes puede ocasionar efectos en la salud de las personas. También podría generar dióxido de carbono en baja cantidad. Cuando los fluidos no son reinyectados, estos pueden generar impacto en los cuerpos de aguas superficiales, ríos, lagos e incluso el mar. También existe la posibilidad de subsidencia, esto es, un gradual hundimiento del terreno. Este fenómeno es irreversible, pero no catastrófico, ya que es un proceso lento que se distribuye sobre grandes áreas. Pero la subsidencia puede ser evitada o reducida mediante la reinyección de las aguas geotermales previamente utilizadas. Al mismo tiempo, la eliminación y/o reinyección de los fluidos geotermales genera microsismos que difícilmente podrían provocar sismos mayores. Durante la fase de producción ocurre el mayor grado de ruido, debido a cambios de presiones en el vapor y en la descarga de vapor por parte de la central. Existen dos tipos de plantas geotérmicas: sistema flash de vapor y sistema binario. En las plantas con sistema flash de vapor, las aguas salen del reservorio a alta temperatura, donde el fluido sale hacia un separador.
El vapor de agua hace funcionar una turbina generadora y los fluidos separados junto al vapor utilizado condensado se devuelven a la Tierra. En cambio, las plantas con sistema binario trabajan con fluidos a menor temperatura. Estos salen del reservorio hacia un intercambiador de calor, donde entregan su calor a otro fluido que se evaporará y hará girar la turbina, siendo reinyectados inmediatamente. Existe además un sistema mixto que ocupa ambas tecnologías. Al compararlas, podemos concluir que una planta binaria genera menos emisiones de gas y reinyecta más frío el fluido a la Tierra, pero necesita el doble de pozos de producción, y el reservorio será enfriado más rápidamente. Estos dos tipos de centrales geotérmicas pueden funcionar entre 50 y 100 años, incluso más. En todo ese tiempo se trabaja en operar las válvulas para dirigir el fluido, hacer mantención de los equipos, pozos y cañerías, perforar algunos pozos más, optimizar el reservorio a través de la operación adecuada de los pozos y la planta. ¿Y tú, qué opinas? Bueno, ese es el caso de la geotermia. La geotermia, digamos, si uno hace a veces una evaluación social o dentro de un planeamiento y usa una tasa de descuento social, digamos, de 4 o 5% intergeneracional, puede tener una ventaja porque duran más años, ¿no? Pueden durar, como dice, 100 años. Igual que una hidroeléctrica, digamos, que se pueda... Bueno, las hidroeléctricas se puede considerar 50, 60 años. Entonces ahí, dependiendo de la tasa de descuento, puede ser también que se viabilice, ¿no? Incluso hay fondos también, fondos verdes o fondos especiales que te dan una menor tasa de financiamiento. Entonces, ahí es donde puede a veces lograr ser más competitiva. Bueno, las otras dos tecnologías, antes de pasar al break, son la mareomotriz y la de biomasa, ¿no? Que también, biomasa hay varios tipos, ¿no? Puede ser biogás o puede ser de biomasa, digamos, sólida, ¿no? Que se hace la combustión. Y la mareomotriz, bueno, hay también la indomotriz, o sea, hay una que son de las mareas y otra también que aprovecha una que aprovecha, digamos, las mareas y otro aprovecha las olas, ¿no? Pero, bueno, acá no la puse. Pero, digamos, la mareomotriz es la que aprovecha la diferencia de la altura media, ¿no? De los mares, ¿no? Y en la realidad lo que está aprovechando indirectamente es la fuerza, es generada esta energía por la atracción gravitatoria entre la Luna, entre el Sol y de la Tierra respecto a la Luna, ¿no? Bueno, entonces esta energía también existe, solamente que necesita que exista una diferencia de 5 metros entre la marea alta y la marea baja, ¿no? Entonces, se puede instalar en un estuario, una bahía o un río, ¿no? Donde el agua de mar vaya penetrando. Y bueno, y es una tecnología que también no hay mucha capacidad instalada a nivel mundial, ¿no? Es idónea para lugares donde haya dificultades para llegar con suministros convencionales, es no contaminante, es disponible en cualquier época del año y en cualquier clima, o sea, no depende del clima ni de la época del año, es renovable porque en general todas las energías renovables son las que están asociadas a ciclos naturales, ¿no? A ciclos naturales. Y bueno, con la geotermia se tiene que tener cierto cuidado para que se renueve, ¿no? Y no se genere algún impacto, ¿no? En la mareomotriz también. Depende de la amplitud de las mareas, es una potencia limitada, tiene altos costos de instalación. Hay que buscar bien las ubicaciones donde puede ser más viable y puede tener impacto en la flora y la fauna, ¿no? Esa es un poco la energía mareomotriz. Como les digo, existe también, estos videitos creo que los voy a poner después de cada tecnología para que se pueda ser más fluido. La indomotriz, ¿no? Que también es otra tecnología, esa sí ya no la llegué a poner. Hay países que tienen unas, hay países que tienen la mayoría y otras que tienen, perdón, tienen poca variedad de tecnologías, ¿no? Acá está un poco
La energía mareomotriz es un tipo de energía marina que a menudo se confunde con la energía undimotriz. Para distinguirlas, es importante tener claras sus diferencias esenciales. Por un lado, la energía undimotriz se refiere en exclusiva al aprovechamiento energético a partir del movimiento de las olas. Por otra parte, la energía mareomotriz aprovecha el movimiento de las mareas, es decir, el ascenso y descenso del agua que produce la gravitación del Sol y la Luna. Por lo tanto, es un aprovechamiento energético de distintas energías marinas, que requiere de tecnologías diferentes. Aunque mareas y oleaje son temas muy vinculados, también lo están otros como las corrientes, cuyo aprovechamiento da lugar a otro tipo de energía del mar. Si la energía undimotriz es irregular, la energía mareomotriz también. Y solo merece la pena instalar una central mareomotriz donde la marea alta y baja tienen una diferencia suficiente de más de 5 metros de altura. En caso contrario, no será rentable. Por otra parte, un proyecto de una central mareomotriz puede hacerse en un río, estuario o bahía, y se basa en el almacenamiento de agua, lo que implica construir un dique con unas compuertas. El objetivo será permitir la entrada de agua para accionar las turbinas. Bueno, ahí no explicaba mucho. Hay otros videos donde explican más, pero bueno, digamos que el objetivo acá no es que entrar muy en detalle en la parte tecnológica. Déjenme ver acá un segundo. Y después está la energía de biomasa, ¿no? Que en general se entiende como biomasa toda materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o procedente de una transformación natural o artificial de la misma, ¿no? Y la energía biomasa es todo la energía que se puede obtener a través de la quema directa o procesamiento o el uso de biogás o biocombustibles, etcétera, ¿no? El protocolo de Kioto considera que la biomasa tiene un factor de emisión de dióxido de carbono, CO2, igual a 0, ¿no? O sea, la biomasa cuando se combustiona genera CO2, pero por convención, digamos, considerando de que si se dejara sin hacer nada sería peor, ¿no? Porque también generaría un impacto ambiental mayor, se considera que tiene un factor de emisión igual a 0 dentro de la contabilidad verde, ¿no? Y bueno, y también se considera renovable porque normalmente está asociado, por ejemplo, a si es de basura o si es de producción, por ejemplo, de una azucarera como Paramonga, etcétera. Está asociada, digamos, a algún ciclo, no natural, pero puede también estar asociada a otros ciclos, por ejemplo, si son residuos de bosques o hojas secas, ¿no? Etcétera. En ese caso sí es un ciclo natural. Pero también puede estar asociada a ciclos un poco artificiales, pero de alguna manera renovables, entre comillas, ¿no? O sea, se va a generar cierta cantidad de basura sí o sí, ¿no? Todos los días, ¿no? Entonces, se considera renovable por eso. Y acá, digamos, está las fuentes de biomasa, ¿no? Puede ser residuos agrícolas y forestales, residuos animales, residuos industriales, sólidos, urbanos, ¿no? En general la basura, por ejemplo, es una fuente importante de biomasa, ¿no? Y puede ser biomasa natural, residual seca, residual húmeda, de cultivos energéticos. El problema que tiene a veces la combustión es que también tiene azufre, nitrógeno, cloro, cenizas, metales pesados, ¿no? Y puede haber dos tipos principales, digamos, combustión directa de biomasa a través de una central, digamos, que se entra como combustible, y también el uso del biogás, ¿no? Por ejemplo, Guaycoloro, en el Perú es un relleno sanitario, pero que se le ponen unos tubitos y se va sacando el biogás, ¿no? Metano, y con eso se hace una planta, ¿no? En base a un relleno sanitario. Este es, por ejemplo, un esquema de generación eléctrica en base a biomasa sólida, ¿no? Que se va alimentando de fardo y paja, ¿no? Y con eso se mete, digamos, en una caldera, etcétera, ¿no? Tiene que tener ciertos filtros para que no se genere mucho un problema ambiental, ¿no? Y este es, por ejemplo, biomasa, haces otra forma, ¿no? Otro esquema. Y este es
un caso de biogás, ¿no? Que en este caso se basa en un establo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O puede ser una granja de pollos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, y este es, por ejemplo, un caso de biogás, una central a biogás basada en un relleno sanitario, como puede ser el caso de Guaycoloro, que tiene más o menos 4 megas, ¿no? Es un caso de una central basada en biogás, ¿no? Bueno, eh, voy a ponerle solamente el último video y de ahí ya empezamos. Perdón, un segundito. ¿Se ve? Este video no tiene voz. Eso es justamente lo que te estaba comentando, ¿no? O sea, en realidad es básicamente como combustible, ¿no? Lo demás es casi el ciclo similar a una turbina, una central térmica. Bueno, vamos a hacer el break eh, justamente y ahí ya empezamos con- Energía. retomamos la clase ya con la parte económica, ¿no? Justamente voy a dejarlo en la lámina donde vamos a retomar, justamente acá, ya la parte de los costos medios y un poco ya cómo se optimiza el parque generador. Entonces hacemos el break hasta las 12:05 y regresamos.
Bueno, vamos a retomar. Ahora perdón, lo que vamos a ver es un poquito ya comparar estas tecnologías, ¿no? Que hemos comentado. Es una comparación todavía muy sencilla porque estas tecnologías tienen pues algunas características como, no sé, el arranque, algunas tienen mayor rapidez para arrancar, tienen mínimos operativos diferentes, ¿no? O inflexibilidades operativas diferentes. Eso en un primer momento no se ve, se usa más para el despacho, pero si uno ve un poco más el tema de planeamiento energético, lo que normalmente se hacía es comparar estas tecnologías en base a sus costos medios o sus costos totales anuales. Y para eso hay algunas, en el libro de Stoff, por ejemplo, de Power System Economics, definen dos tipos de costos medios en base a los cuales se puede comparar estas tecnologías, ¿no? Uno es el costo medio de capacidad y el otro es el costo medio de energía. Entonces, ustedes saben que el costo total es igual al costo variable más el costo fijo, ¿no? Entonces, ese costo total se puede dividir entre 8.760 horas, ¿no? Considerando lo que es tradicional también es no usar el levelized cost, que es el valor presente de todos los costos, o el costo medio a largo plazo, porque eso implica unos cálculos financieros, incluso con la depreciación, los impuestos, etcétera. Y lo que se hace más que todo es hacer un costo anual. Y el costo anual, lo más clásico es calcular la anualidad de la inversión y el costo fijo de operación y mantenimiento, y esas dos forman parte del costo fijo, y por otro lado el costo variable, ¿no? Entonces, y para calcular el average cost o costo medio, lo que primero que se hace es dividir el costo fijo, ¿no? Quizás acá le podemos, a ver si se puede anotar. Perdón. No, o sea, el costo total, no se puede escribir acá. A ver. Ya. Digamos que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable, ¿no? Eso, bueno, los que han llevado microeconomía se acordarán, ¿no? El costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Si ese costo fijo y ese costo variable lo divides entre 8.760 horas, porque estás considerando el costo total anual, 8.760 horas es el número de horas que hay en el año, ¿no? Que es 24 por 365, ¿no? Entonces, lo divides entre 8.760 horas y vas a tener un costo por hora, ¿no? Perdón. ¿No? El costo fijo por hora, que es el costo fijo anual entre 8.760 horas. Tienes este ratio. Y por otro lado, el costo variable, ¿a qué es igual? El costo variable es igual, esta partecita, ¿a qué es igual? Es igual al factor de, es igual al costo variable unitario, ¿no? Por la energía, ¿no? Eso es igual al costo variable. El costo variable unitario por la energía. Pero la energía, ¿qué es igual? Que ha generado una empresa. Es igual a su potencia por su factor de planta, ¿no? Ese es un poco, y por 8.760 horas, ¿no? Esa es la energía que ha generado una empresa en el año, ¿no? Su potencia por el factor de planta por 8.760 horas, ¿no? Entonces, esta energía, ¿no? Es igual a la potencia de la central, pero digamos, acá solamente estamos hablando de un mega, entonces la potencia la vamos a decir que es 1 en realidad, ¿no? Porque estamos comparando solamente un mega, pero por 8.760, ¿no? Por el factor de planta, ¿no? Entonces, pero digamos, como estamos haciendo solamente de un mega, entonces cuando uno divide este otro lado de la ecuación
Entre 8.760 le va a quedar el factor de planta nomás, ¿no? Porque esto es igual a 1, ¿no? Entonces te queda el factor de planta por el costo variable unitario chiquito, ¿no? Y ese es el costo medio de capacidad. Dividir el costo total anual entre 8.760 horas. Tiene una interpretación, pero económicamente no es tan fácil de interpretar. Entonces, lo que se hace normalmente, y eso está en el libro del profesor Stoff, es volver a dividir todo entre el factor de planta. Y eso se llama el costo medio en energía, el average cost en energía, ¿no? Que es el costo fijo anual entre el factor de planta más el costo variable unitario. Entonces, al final el costo medio tiene dos componentes, el costo variable unitario, que es conocido, digamos, y este costo medio anual, pero expresado en energía, ¿no? Bueno, y este es el que más se usa, ¿no? Les voy a pasar entre los materiales el libro del profesor Stoff. Hay otro libro también de Power System Economics, que es el de Kirchen y Straub, ¿no? Daniel Kirchen y el profesor Straub, ¿no? Son dos ingenieros famosos, ¿no? Que se han dedicado un poco a la parte económica de los sistemas de potencia, ¿no? Ese librito de Kirchen y Straub también es muy, muy ilustrativo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tiene un costo fijo anual de 127.500 por megawatt instalado de una central, que puede ser su anualidad de la inversión de 1 mega, ¿no? Porque acá estamos hablando solamente de 1 mega, más su costo fijo de operación y mantenimiento. Entonces el costo medio de capacidad va a ser a un factor de planta de 70%, ¿cuál sería? Y con costo variable de $15. Su costo medio de capacidad sería esos 27.500 megas, ¿no? Anuales, 127.500 dólares anuales por mega, entre no, entonces tienes estos 127.500 anuales entre 8.760 horas, ¿no? Con eso tendrías este componente, ¿no? Que es el que está acá, más el factor de planta que está a 70% por $15. Entonces, eso te da 25.1, ¿no? Dólares por megawatt hora. Pero ese, digamos, no tiene una interpretación tan clara económicamente. Entonces, lo que se vuelve a hacer es dividir entre el factor de planta y eso te va a dar este costo medio en energía, ¿ya? Que es este costo fijo medio en energía, porque está dividido entre qué tanto se usa esa capacidad. Por eso, digamos, se divide entre el factor de planta, más $15, que es el costo variable unitario, que esto es dólares por hora, ¿no? Es su costo variable. Y este es como una especie de costo medio en energía, considerando que la central solamente se usa de 70%. Entonces, si la central se usa 70%, tú tienes que dividirlo entre 0.7 para poder recuperar ese costo fijo en energía, ¿no? Si se usara, o sea, si se usa menos la central, lo divides, por ejemplo, entre 0.5, el costo medio en energía aumenta, porque la central, si solamente se usa 50% del tiempo, tiene que recuperar o tiene un costo de oportunidad mayor cada megawatt hora que generas, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido económico de esto, ¿no? Vamos a borrar, perdón. Bueno, esta es una comparación un poco, digamos, conceptual que hizo hace varios años la International Energy Agency, ¿no? De algunos tipos de tecnologías, ¿no? Dependiendo del tamaño, porque hay mercados eléctricos no muy grandes, por ejemplo, una nuclear entra normalmente de 1.000 megas en 1.000 megas. Entonces, cuando el Perú tenía 3.000 megas de máxima demanda, no sé si se acordarán ustedes, pero yo me acuerdo bastante que en muchos años, mucho tiempo, digamos, se decía que la demanda era 3.500, 3.000 megas. Ahora estamos en 7.000, ¿no? Meter una central de 1.000 megas no era muy viable, ¿no? Tiempo de construcción también largo, ¿no? Estamos comentando que nos decía un especialista hace unos años que necesitaríamos 20 años para poder tener una central con todas las normas, ¿no?
etcétera, ¿no? Entonces, costo operativo, algunas tienen costo operativo bajo, pero costo de inversión alto, ¿no? Y justamente eso es lo que se trata de aprovechar, ¿no? Que algunas centrales tienen costo fijo alto, pero costo variable bajo, ¿no? Y también el tema de las emisiones también, ¿no? Y el tema también del riesgo regulatorio, la especificidad de activos, ¿no? Hay inversiones que son mucho más específicas, ¿no? Por ejemplo, una central de gas natural, si bien es cierto, se tiene que instalar, etcétera, en el caso extremo hasta se puede vender, ¿no? Pero una hidroeléctrica, si es que te va mal en el negocio, hay muchos costos hundidos, inversiones específicas, ¿no? De obras civiles, etcétera, que no se van a poder, no tienen un valor de reventa si es que te sales del negocio, ¿no? En el caso peruano, cuando hubo la crisis de California, me acuerdo que exportamos dos turbinas de Tevenza, unas centrales antiguas, las exportaron a California, porque en California necesitaban capacidad como sea, y se exportaron, o sea, eso es posible, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta? Bueno, entonces esta es una primera, digamos, comparación así cualitativa entre las tecnologías en ese momento, ¿no? Bueno, vamos a terminar de hacer un poco de repaso de lo siguiente de la cadena, a nivel un poco más conceptual y técnico, para después ya entrar algunos modelitos, ¿no? Bueno, viene la operación. La operación es una actividad que es diferente de la transmisión, ¿no? La transmisión es, digamos, que se ponga a disposición y haya capacidad de transmisión, ¿no? Que esté bien mantenida en el sistema, digamos, el inversionista en transmisión es diferente al operador. En Estados Unidos hubo una gran discusión de si el transmisor del troncal, digamos, tenía que también ser el operador, pero al final, eso fue en el inicio de los años 90, al final se decidió que el operador normalmente sea a lo mejor una entidad independiente, ¿no? Perdón. Bueno, entonces la operación pues implica mantener la estabilidad y confiabilidad de los sistemas eléctricos, ¿no? O sea, se requiere este balance entre la producción neto de pérdidas, o mejor dicho, a nivel digamos, de producción, puede ser incluyendo las pérdidas, con la demanda, ¿no? O sea, a nivel de los clientes ya llega la energía la demanda tiene que ser igual a la energía que llega al cliente, ¿no? Pero digamos, a nivel más arriba, tienes que producir también, entre comillas, las pérdidas, ¿no? Porque si tú quieres que llegue 100, tienes que producir 110, ¿no? Y tienes que buscar minimizar esas pérdidas. Entonces eso se tiene que meter en el despacho, ¿no? Porque las pérdidas son una función cuadrática de la energía. O sea, van aumentando más que proporcionalmente, ¿no? Después también tienes que considerar las restricciones de transmisión, las restricciones técnicas de las centrales, los costos, ¿no? Todo eso tiene que hacer el operador, ¿no? El despacho. Y monitorear también el desempeño de todo el sistema, ¿no? Cómo está, que no se genere ningún desbalance en la frecuencia, en la tensión, etcétera, ¿no? Y mantener ese balance, ¿no? A lo largo de todo el tiempo, ¿no? Y al mínimo costo, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Si es que sale una central, tiene que ver qué centrales pueden entrar rápido, ¿no? Son de rápido arranque, o qué centrales, y después reemplazarlas, ¿no? Tratando de minimizar en general todo el costo, pero también manteniendo el sistema confiable. Bueno, eso hacen los operadores. Por ejemplo, estas son unas fotos del Independent System Operator de California, ¿no? Que en su momento era el más sofisticado. Igual tuvo un montón de problemas porque tú puedes ser sofisticado en la parte del software y en la parte técnica, pero si también hay un diseño de mercado que es inadecuado, no va a funcionar, ¿no? Bueno, acá es un poco el despacho, ¿no? Por ejemplo, las centrales que tienen capacidad de regulación, las puedes tratar de
tratar, digamos, de regular, ¿no? En este caso, por ejemplo, las hidroeléctricas, ¿no? Que tienen embalse, pero por ejemplo la nuclear entra fijo, ¿no? Entra de manera fija, ¿no? Perdón. Bueno, de ahí viene la transmisión, ¿no? Esto lo conocen mejor que yo, ¿no? Están las líneas, las estructuras de transmisión, las torres, ¿no? De alta tensión, hay cables, ¿no? De aluminio, aleaciones, estructura de soporte, aisladores, puesta a tierra, cable de guarda, ¿no? En el cable de guarda a veces creo que se instala fibra óptica. Hay diferentes alineaciones también de todo, ¿no? Configuraciones, ahora hay diferentes tipos de torres, ¿no? Bueno, y en general el sistema de transmisión ya desde un punto de vista también un poco más regulatorio, bueno, se solía distinguir entre sistema principal y sistema secundario, o sistema troncal, ¿no? El sistema troncal es un sistema que es como una piscina, ¿no? Y el sistema secundario era donde se podía distinguir la dirección. El flujo, la energía tenía una sola dirección normalmente, ¿no? En cambio, en el troncal es como un pool, ¿no? Y bueno, hay nodos de inyección y nodos de retiro, ¿no? Este, por ejemplo, es una barra o un nodo de inyección, o acá, ¿no? Y esos son nodos de retiro, ¿no? Donde sacan los clientes energía, ¿no? Y eso es importante porque cuando se vean los precios marginales nodales, hay precios en cada nodo, tiene que haber un precio, ¿no? Ya sea de retiro o de inyección, y pueden haber nodos que son las dos cosas, son de inyección y de retiro, ¿no? Y ahí tiene que haber un precio. Y en base a ese precio se le tiene que pagar a los generadores y también cobrar a los clientes. Y ese precio tiene que reflejar el costo marginal de todo el sistema de atender esa demanda o de pagar el costo marginal, ¿no? O sea, es el sistema marginalista, ¿no? Se tiene que aplicar el sistema marginalista. Bueno, ese es un poco el sistema a mayo del 2021, ¿no? El sistema peruano que está, digamos, ha tenido una fuerte inversión, ya digamos, tiene bastante confiabilidad, redundancia, capacidad de transmisión. En el último plan de transmisión se está incorporando acá unos anillos para Huánuco, Piura, ¿no? Esta parte. Y en realidad yo creo que ya el sistema está bastante reforzado, por lo menos para resistir algunos años. Necesita algunas inversiones puntuales de transmisión secundaria o transmisión o capacidad de transmisión para algunas áreas, ¿no? Quizás para algunas renovables. Pero se ha invertido bastante en el sistema de transmisión, ¿no? Desde el año 2008, ¿no? Que se empezó a aplicar una nueva regulación para la transmisión, ¿no? El plan de transmisión. Bueno, a nivel regulatorio, hasta donde me acuerdo, quizás esto puede haber cambiado. Estos son los niveles de tensión que se reconocían, ¿no? Muy alta tensión, alta, media, baja. Creo que eran diferentes a los niveles que se reconocían a nivel del Código Nacional de Electricidad, pero bueno, esa era un poco una distinción que se hace, ¿no? El sistema troncal puede ser 220, ¿no? Kilovoltios o 500, ¿no? En realidad ya el Perú tiene bastantes kilómetros de 500 kilovoltios, ¿no? Y bueno, y acá ya empieza un poco la transmisión secundaria y bueno, los diferentes niveles de tensión, ¿no? Bueno, y algo que ustedes también conocen de teoría de circuitos o también de sistemas de potencia es que una consecuencia de la ley de Ohm es que en los sistemas eléctricos el flujo de potencia va en proporción inversa a la impedancia, ¿no? Y eso realmente se tiene que meter en las ecuaciones de despacho. No sé si alguno de ustedes trabaja en modelos de despacho. Esto se tiene que meter en los modelos. Y también en los modelos de planificación de la transmisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha caído un sistema, un pequeño sistema, ¿no? Y tú quieres, acá hay una demanda de 1 mega, y tú inyectas 1 mega por aquí. Pero hay 2 caminos, y este tiene una impedancia alfa y este tiene una impedancia beta. Entonces el flujo, por las leyes de Kirchhoff, se va a repartir beta entre alfa más beta por este lado, y alfa entre alfa más beta por este lado, ¿no? En proporción inversa a la impedancia.
Eso se puede ver en base a las leyes de Kirchhoff, ¿no? La primera ley de Kirchhoff o la ley de Mayas te dice que se tiene que cumplir esta igualdad en términos sencillos, que el flujo de la línea 1 por su impedancia sea igual al flujo de la línea 2 por su impedancia. Entonces, si impedancia es alfa, podemos despejar el flujo de la línea 1, es igual a esto. Y por otro lado, los dos flujos, en un mundo sin pérdidas, por la segunda ley de Kirchhoff, te dice que tienen que sumar 1. Entonces ahí puedes despejar, y usando esas dos ecuaciones, puedes despejar cuánto se va a ir por cada zona. Y si tienes 3 nodos, se aplica lo mismo. Digamos que ese es un nodo de demanda, y acá tienes un nodo de generación y acá otro de generación, y tienen estas impedancias, y quieres sacar en este nodo de demanda X, y inyectas en el nodo A X. Se va a ir beta más delta entre alfa más beta más delta por acá, y dando la vuelta se va a ir alfa más alfa entre alfa más beta más delta, ¿no? Va a haber esa proporción. Acá donde hay mayor resistencia, ¿no? O impedancia, va a ir menos, ¿no? Y directo va a ir más. En todos los libros de energía, de economía de los sistemas eléctricos, ponen, desde los años 80, ponen este ejemplito de que esto fuera un triángulo equilátero y tiene la misma impedancia en los 3 lados, y si tú quieres sacar en el nodo C un mega, inyectados del nodo A, 2/3 se va a ir de frente y 1/3 se va a ir dando la vuelta. Y eso después se mete en una matriz, ¿no? Y ya los datos reales, ¿no? Y se tiene que meter en los modelos de despacho, ¿no? Bueno, acá, bueno, esto independientemente de la capacidad, o sea, tú puedes tener una capacidad acá de pasar 20 megas, pero solamente por el hecho de que estén interconectados estos nodos, en teoría tú puedes pasar hasta acá 20 megas, pero por más que quieras mandar solamente 1 mega, por las leyes físicas de los sistemas eléctricos, se va a ir 2/3 de frente y 1/3 dando la vuelta. No vas a poder mandar de frente el mega que tú quieres por acá, ¿no? A la fuerza, ¿no? Eso independientemente de la capacidad. Cuando metes la capacidad de las líneas, por ejemplo, acá hay una capacidad entre el nodo 1 y el 3 de 6, entre el nodo 1 y 2 de 1, perdón, y entre el nodo 2 y 3 de 6, lo que tiene que cumplirse es que el flujo, que en este caso es Z13, ¿no? En este caso tienes el nodo 3 es el nodo de demanda, y el nodo 1 y el nodo 2 son los nodos de generación. Entonces se tiene que cumplir, considerando que hay la misma impedancia en los 3, se tiene que cumplir que por acá, entre el 1 y 3, ¿no? Máximo puede pasar 1/3 de lo que produce Q1, ¿no? Perdón, 2/3 de lo que produce Q1, porque si Q1 produce, 2/3 se va a ir de frente y 1/3 dando la vuelta. Y aparte, Q2 va a producir. Si Q2 produce, 2/3 se va de frente y 1/3 se va dando la vuelta. Entonces por acá, máximo puede pasar 2/3 de Q1 más 1/3 de Q2, ¿no? Y todo eso tiene que ser menor o igual que 6 en valor absoluto, ¿no? Igual acá, en este tramo 2/3 puede ir máximo 2/3 de Q2 más 1/3 de Q1. Este también tiene capacidad igual a 6. Y en este tramo, el Z12, el flujo Z12 máximo puede ser 1, pero por acá máximo va a ir 1/3 de Q1 al nodo 3, menos 1/3 de Q1 de Q2, que va en camino contrario. Entonces acá digamos, lo que importa es el neto. Eso es el principio de superposición. Bueno, esto digamos ustedes lo conocen. Y en base a esto, digamos, a estas restricciones, ¿no? Se encuentra el área de despacho factible, el Feasible Dispatch Set, ¿no? El área de despacho factible, que son, acá digamos, esta es una restricción, la restricción para Z13, esta es la restricción son rangos, ¿no? Como acá hay menores iguales, ¿no? -6 y más 6.
¿no? Son rangos. Se tiene que cumplir todo esto simultáneamente. Entonces, es el área de despacho factible, la que está en todos los rangos, ¿no? Todas estas desigualdades, ¿no? De toda esta área de despacho factible, es lo técnicamente factible. Independientemente de los costos, tú nunca vas a poder producir lo que está fuera de esta área de despacho factible. Y de estos tienes que encontrar cuál es el óptimo para minimizar costos. Eso todavía no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿no? Cómo encontrar el óptimo dentro de esta área de despacho factible. Bueno, entonces acá, esto por ejemplo es un ejemplito de los profesores Stoff y Bushnell, que son profesores del Instituto de Energía de Berkeley. Y bueno, ellos te dicen, mira, acá yo estoy demandando 9 megas. ¿Cómo lo voy a abastecer? Una combinación es 6 megas de este generador y 3 megas de este generador. Entonces, si este generador produce 3 megas, 2/3 se va de frente, que es 2 megas, y 1/3 se va dando la vuelta. Y este generador produce 6 megas, 4 se van de frente, 2/3 de 6, y 2 se van dando la vuelta. Entonces, por acá, en esta área solamente había capacidad de 1 mega, pero se cumple porque es 2 menos 1, ¿no? Son 2 que van así, menos 1 que va en contra, y se cumple la restricción, ¿no? Puede ser que este generador sea el más barato. Ahí, digamos, cuando uno hace la optimización, de alguna manera estas restricciones van a afectar, porque el más barato no va a poder producir todo lo que puede para que se pueda cumplir la restricción, ¿no? En el caso extremo, vamos a ver que incluso puede ser, por el solo hecho de estar interconectados, puede ser que el más barato no pueda producir y tenga que producir el más caro. Entonces es una línea de transmisión que a veces tú piensas que es buena, por estas leyes puede resultar siendo no tan buena, ¿no? Y puede ser que termine produciendo el más caro, ¿no? Entonces ahí, digamos, todo esto se tiene que considerar también el planeamiento de la transmisión. Bueno, no sé si hay alguna consulta hasta acá. Este tema, digamos, ¿ustedes se acuerdan de cuando lo han llevado? ¿O es necesario incidir un poquito más? Sí se acuerdan, ¿no? Bueno, me comentan si es que requieren... Bueno, igual les voy a pasar la bibliografía, ¿no? Para que ustedes puedan revisar. Bueno, vamos a seguir con las actividades. Ya viene la distribución eléctrica, que es una actividad que es un poco más una actividad ya fuera, digamos, entre comillas, del sistema eléctrico de potencia. O sea, digamos, el sistema eléctrico de potencia es un poco hasta la barra donde se empieza ya a sacar energía del distribuidor. Hasta ahí es la parte más complicada de los sistemas eléctricos de potencia, porque ya cuando la energía ya se va en un solo sentido y ya se empieza a distribuir, ya es un sistema de distribución, ¿no? Igual, bueno, si hay generación distribuida y si hay un generador ahí dentro de la distribuidora, ahí también se va a complicar el tema un poquito. Pero digamos, ya viene la distribución primaria y la distribución secundaria, ¿no? Que es parecido, digamos, a la distribución de otros, digamos, combustibles, ¿no? O otros tipos de energía, mejor dicho, ¿no? Igual, por ejemplo, en el gas hay la distribución en alta presión y la distribución en baja presión, etcétera, ¿no? Entonces, con líneas aéreas subterráneas se va bajando la tensión y se va atendiendo a los clientes, ¿no? Algunos clientes industriales o grandes se pueden conectar a nivel de media tensión, por ejemplo. Y en la secundaria ya se va a conectar a los servicios, a los clientes de servicio público, ¿no? Entonces las redes primarias son estas, ¿no? Y acá ya aparece, por ejemplo, una red aérea de distribución secundaria, ¿no? Y esta es una cometida aérea, ¿no? Que se cuelga de un poste, ¿no? Y acá hay una lámpara de alumbrado público. Y también está bueno, este es lo mismo, ¿no? Y acá hay, por ejemplo, una red subterránea, ¿no? Que sí se conecta, digamos, de cables que están conectados bajo tierra. Y acá hay una lámpara de alumbrado público, que también son famosas, digamos,
por la supervisión de Osinder-Min, que empezó un poco con estas lámparas, ¿no? La nueva supervisión de Osinder-Min. Bueno, por otro lado, otra actividad que ya no es una actividad propiamente técnica, sino que es una actividad económica, es la comercialización de energía, ¿no? Implícitamente la energía al venderse se está comercializando, ¿no? El generador, el distribuidor, al vender energía está comercializándola, ¿no? En otros países esto está mucho más desarrollado porque hay comercializadores independientes. Incluso las distribuidoras en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, las están un poco dejando más para que sean solamente operadores de red, ¿no? Ya no comercialicen, ¿no? En el caso peruano no hay comercializadores independientes. Y la comercialización, digamos, es parte de lo que hace el generador, por ejemplo, para sus clientes grandes y también con la distribuidora, ¿no? Porque también participa en licitaciones. Y la distribuidora también comercializa para los clientes de servicio público, ¿no? Y para sus grandes clientes, ¿no? Entonces la comercialización es una actividad financiera e independiente del proceso de abastecimiento de la energía, ¿no? Y lo que hace es ofertar precios y servicios atractivos en base, digamos, al manejo de riesgos. Lo que hace un comercializador es asumir algunos riesgos, por ejemplo, comprar en el mercado spot, ¿no? Y vender a un precio fijo, o buscarse clientes con patrones de demanda complementarios, ¿no? Y él puede comprar un paquete de energía y después lo reparte, ¿no? Y también puede, no, de financiarte el medidor inteligente, o ponerte precios en tiempo real, si es que hay smart grids, ¿no? O contratos interrumpibles, ¿no? Por ejemplo, te puede apuntar para que tú también puedas regular frecuencia, y si es que el sistema necesita frecuencia en lugar o necesita capacidad, en lugar de cortar clientes, mejor, en lugar de prender máquinas, puede cortar algunos clientes, ¿no? Puede darte información de preventa, administrar servicios de energía postventa, asesorías, ¿no? Te puede decir cómo mejorar la eficiencia energética, trasladar precios spot bajos a los consumidores. Eso es lo que, por ejemplo, en el Perú no ha sucedido mucho, porque nuestro esquema es muy rígido de comercialización, ¿no? Las distribuidoras se contrataron por 10 años, casi 8 años, 10 años, en la licitación a un precio fijo, y por más que el precio spot ya empezó a bajar por la sobreoferta y por una serie de otros factores, ¿no? Porque la demanda no había crecido lo suficiente, el precio spot empezó a bajar bastante, pero el precio en que le vende el generador a la distribuidora para el servicio público no bajaba, porque estaba ya contratado a 10 años, ¿no? Entonces, en otros países todo esto es mucho más dinámico. Los contratos son de 3 años, 2 años. Puede haber también contratos de más plazo para financiar inversiones. Por ejemplo, en Brasil hacen contratos de energía nueva y energía vieja, ¿no? Los de energía nueva son de 10 años, 8 años para financiar inversiones, y de energía vieja máximo son 3 años, ¿no? Entonces, y bueno, ha habido ese problema en el caso peruano, ¿no? Los únicos que pudieron aprovechar los precios spot bajos, entre comillas, fueron los clientes libres, ¿no? Que lograron renegociar algunos contratos, y otros también tenían contratos de menor plazo, ¿no? Entonces, yo creo que algo que, adelantándome un poco, que hay que tratar de hacer en el Perú es flexibilizar un poco todo el tema de la contratación, introducir más agentes, ¿no? Hay varias tesis hay sobre los comercializadores de electricidad, ¿no? Y es algo que creo que ya podría empezarse a difundir, ¿no? En otros países ya no hay clientes cautivos de la distribuidora. Todos los clientes son libres, ¿no? En España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en algunos estados, todos los clientes son libres. Eso no implica que se tenga que regular la transmisión, la distribución, ¿no? Como un monopolio natural, pero cada cliente, el comercializador le arma, digamos, su opción tarifaria, ¿no? En el Perú todavía las opciones tarifarias también son un poco rígidas,
eh, y están preestablecidas, digamos. O Sinermin está actualizando un poco las opciones tarifarias, pero a mí me parece que son un poco rígidas. Incluso, bueno, hay tarifas prepago. En el Perú también hay tarifas prepago, pero todo eso ya lo hacen los comercializadores. Son los que arman, digamos, las tarifas, ¿no? El tema de la conciencia ambiental, también estos comercializadores pueden decir que estás comprando energía verde. También podrían negociar quizás que el tema de la confiabilidad, ¿no? Si hay un corte, quizás pueden decir ya tú eres el primero en cortarte o el último, ¿no? Dependiendo de tu disposición a pagar, ¿no? Bueno. Entonces, en resumen de esta revisión, lo que se puede decir es que en muchos sectores el proceso de suministro o el proceso, digamos, de llevar el servicio es complejo, ¿no? Y tanto por las características de la oferta, ¿no? De la cadena productiva como de la demanda. Y el caso del sector eléctrico es uno de los más complejos. Hay bienes que, por ejemplo, el tema de la no almacenabilidad a costos razonables hace que se necesite tener este equilibrio entre oferta y demanda en tiempo real, ¿no? Eso puede cambiar, digamos, si es que los sistemas de baterías o almacenamiento logran ser más competitivos, ¿no? Entonces hay servicios como el servicio postal, el servicio de hoteles, el servicio de salud, ¿no? Que de alguna manera tiene que reaccionar la oferta en ese momento, ¿no? De nada vale, digamos, que tú tengas capacidad, si no es por ejemplo, en el Inti Raymi o en la fiesta o alguna fiesta, digamos, en alguna fecha en alguna provincia, de nada vale que tengas capacidad los demás días, ¿no? Lo que importa o lo que tiene valor es tener capacidad en esos días claves, ¿no? Igual en el sector eléctrico tú puedes tener un montón de capacidad, pero tienes que tener capacidad sin usar, digamos, pero tienes que tener capacidad para abastecer la demanda en diciembre, por ejemplo, ¿no? Y esa capacidad, los demás meses del año quizás no se usa 100%, pero igual la tienes que tener disponible y pagar, ¿no? Porque no vas a instalar una central de un día para otro, ¿no? Entonces todo eso genera un poco los sistemas de tarificación que hay en el sector eléctrico, ¿no? Que es el modelo marginalista, entre comillas, ¿no? Que económicamente se llama el modelo de peak load pricing, ¿no? Cómo poner precios para demandas pico. Que no solamente se aplica en el sector eléctrico, sino que se aplica también en hoteles, en correos, en otras industrias, ¿no? ¿No? Incluso en temas de, por ejemplo, aerocomerciales, ¿no? Incluso en tarifas para la televisión, etcétera, ¿no? Bueno, existe una alta incertidumbre sobre la evolución de la demanda en el tiempo, hay estacionalidad, es difícil transferirle a los clientes la señal de escasez, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, en California, que el precio spot en California estaba en $300, $400, y las distribuidoras seguían vendiendo a $120, ¿no? Y para los clientes, el estado de California había dicho que la tarifa no se movía. Entonces los clientes seguían prendiendo aire acondicionado, etcétera, por más que el sistema ya estaba colapsando, ¿no? Entonces, algo que permiten las smart grids y todo esto es transmitirle a los clientes en la medida de lo posible la señal de escasez, ¿no? Con la tarificación en tiempo real, etcétera, ¿no? Bueno. O sea, lo que te dice la teoría económica es que tú tienes que transmitirle a los consumidores la señal económica, cuál es el costo marginal, ¿no? Y justamente el costo marginal en el sector eléctrico puede ser en algunas horas casi cero y en otras horas puede ser súper alto, ¿no? Normalmente no se le transfiere al consumidor esa volatilidad, pero alguien tiene que asumir ese riesgo. Lo puede asumir el comercializador, lo puede asumir los generadores, la distribuidora, ¿no? En California las distribuidoras, por estar comprando a $300, $400 y vendiendo a 120, casi quiebran, y el Estado tuvo que ponerles $3,000 millones para no dejarlas, para que la cadena de pagos no se rompa, ¿no? Y eso fue por unos meses nomás, ¿no? Bueno, por otro lado hay externalidades, hay bienes públicos, por ejemplo, los servicios complementarios. Les comentaba que son como bienes públicos, ¿no? Que sirven para
para todo el sistema, ¿no? La regulación de frecuencia, el arranque autónomo, todo eso son servicios que sirven para todo el sistema, ¿no? Hay áreas o actividades con características de monopolio natural, como la transmisión, la distribución. La generación también es una actividad donde puede haber competencia, pero puede haber poder de mercado. Entonces, en algunos países todavía la generación eléctrica todavía está siendo regulada. Por ejemplo, en el Perú, la generación es en base al costo marginal, ¿no? De alguna manera auditado y revisado por el COES, por los INERMI. No es a lo que quieran los generadores, ¿no? En otros países sí, la generación se hace en bolsas de energía y es a lo que oferten los generadores. Su costo marginal puede ser $40, pero si ese día quiere cobrar $200, $200, ¿no? Pero se confía un poco más en la competencia, ¿no? Bueno, entonces, todo ese contexto hace que el mercado eléctrico no lo puedes dejar así, que solito, digamos, se arregle. Hay mercados donde el Estado no interviene mucho, ¿no? Prácticamente solos, digamos, funcionan. Siempre hay algún tipo de intervención, ¿no? Por la calidad, por la competencia, ¿no? Se sanciona cuando hay colusión, etcétera. Pero hay mercados donde no se interviene mucho, pero hay mercados complejos como el eléctrico donde sí se tiene que monitorear, se tienen que hacer reglas, ¿no? Para tratar de que la competencia funcione, ¿no? El paradigma anterior era que en estos mercados son tan complicados que mejor hay una empresa pública que haga todo, ¿no? Planifique la generación, planifique la transmisión, la distribución, vea en qué se debe invertir, comercialice, ¿no? Opere. Pero ese paradigma también tuvo su crisis en los años 70 y digamos, ahora el paradigma es tratar de introducir competencia hasta donde sea posible, pero cuidando bastante las reglas, ¿no? Bajo determinadas reglas, monitoreando, digamos, el desempeño del mercado, ¿no? No es cualquier mercado, ¿no? Bueno. Eso es un poco, bueno, ya les adelanté también acá el tema de cómo estas características especiales se reflejan mucho más en el caso del sector eléctrico, ¿no? Y hacen que se necesite un diseño de mercado particular, ¿no? Y el diseño de mercado, ¿qué cosa es? Es el conjunto de reglas que buscan que haya un buen desempeño, ¿no? Estableciendo qué funciones deben tener los agentes, qué transacciones son permitidas, qué tipo de operación debe haber, qué tipo de mecanismo de formación de precios puede haber, si puede ser bolsa o puede ser en base al costo marginal, etcétera, ¿no? Eso se llama el diseño de mercado. Y lo que más o menos, por ejemplo, acá hay unas opciones así a grandes rasgos de diseño de mercado, ¿no? Por ejemplo, la generación es una actividad potencialmente competitiva, pueden haber varias tecnologías que compitan, y lo que se hace normalmente es que haya libre entrada, puede hacerse despacho por contratos, o sea que los generadores que tienen contrato despachen, o el despacho también puede ser en base al menor costo o en base a ofertas, ¿no? En el Perú, digamos, hacemos un despacho a menor costo. La transmisión es un monopolio natural fuerte, tiene que regularse precios y calidad, y uno se puede ayudar de licitaciones al menor costo, ¿no? En la transmisión no hay competencia, no es posible la competencia en el mercado, porque no puedes duplicar o poner transmisores en paralelo, ¿no? Pero sí puede haber competencia por el mercado, en base a licitaciones, ¿no? La operación del sistema también tiene que haber un único operador, no puedes dejar el sistema sin operador. Hay mercados donde no hay operadores, ¿no? Solitos, digamos, se organizan, ¿no? Tiene que ser un monopolio legal y puedes optar por un operador independiente o un club de agentes como hay en el Perú, digamos, ¿no? Que es el COES. La distribución es un monopolio natural débil, también tienes que ver cómo lo regulas, puede haber regulación por incentivos o regulación por costos. En el Perú se aplica la regulación por empresa modelo eficiente, mezclado con Jersey Competition. Y en la comercialización puede ser una actividad potencialmente competitiva, puedes hacer franjas para clientes libres, puedes generar comercializadores independientes, ¿no? En el Perú, por ejemplo, todavía no hay comercializadores independientes, ¿no? Bueno. Esa es un poco a grandes rasgos la
algunas opciones que tienes de diseño de mercado. En la próxima clase vamos a hablar un poquito más de este tema de diseño de mercado, en base a un poco la teoría de costo de transacción, y también ver las experiencias internacionales, ¿no? Voy a dejarlo acá para no cortar, digamos, el siguiente tema. Igual esta presentación la voy a subir para que ustedes la tengan. Y bueno, no sé si hay alguna consulta. Todavía estamos un poco discutiendo a nivel conceptual, pero es importante darles el panorama para después ya poder discutir mejor la parte por ejemplo, del Perú, ¿no? Los problemas que hay en el caso peruano, que seguro ustedes deben estar pensando, ¿no? Cómo esto se aplica al caso peruano, ¿no? No sé si hay alguna consulta. Bueno, si no hay preguntas, lo vamos a dejar acá. La siguiente empezamos en esta lámina. Yo espero acabar esta parte en 1 hora, 1 hora y media, y de ahí entrar un poco ya al detalle de algunas regulaciones por actividades, ¿no? Bueno, nos quedamos acá. Gracias. Gracias. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, señora.